Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a este seminario de El trauma de la violencia sexual y sus manifestaciones. El día de hoy nos acompaña la docente Paula Vergara, quien es licenciada en psicología, posee un magíster en intervención psicojurídica y forense, también en psicología clínica de trauma y psicoanálisis relacional, Facultad de Psicología y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, docente universitaria con más de 25 años de experiencia en la práctica profesional de consulta privada, especializada en la realización de evaluaciones, diagnóstico y tratamientos en violencia sexual, y durante 18 años se desempeñó como psicóloga y coordinadora en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS. Esto está dentro de la Policía de Investigaciones, para quienes no lo conozcan. Así que ahora lo dejo con la docente. Si tienen cualquier duda, también me pueden escribir por privado. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Le doy la bienvenida a todas, a todos. Me agrada mucho saber que hay profesionales de todas las zonas de nuestro país. Me alegro, es muy importante para mí el que todos puedan compartir hoy día algo de lo que quisiera traer como información. Vayan anotando, vayan preguntando. La idea es que a partir de este seminario tengan interés de inscribirse en el curso para ir profundizando. Tenemos una horita nada más. Pero la idea del recorrido de hoy día es entender la violencia sexual como un trauma, ¿no? Eh, y que tiene que ver con cómo estamos comprendiendo hoy día este fenómeno, ¿sí? No solo desde la fenomenología de cómo se despliega la violencia sexual, sino que entenderlo como un fenómeno traumático, ¿ya? Y es importante comprender la violencia sexual como un fenómeno traumático para nosotros también poder transmitirlo de esa forma a otras entidades, ¿no? A las entidades judiciales, a las entidades de salud, para hacer incidencia a nivel gubernamental, ¿no? De entender cómo la violencia sexual implica un efecto traumático para las personas que viven la violencia sexual, ¿ya? Se habla de violencia sexual, se habla de abuso sexual, pero hemos convenido de hablar en general de violencia sexual, ¿ya? Así que voy a compartir de Dalcahue, no lo puedo creer, impresionante. Bienvenidos todos, de verdad que muy, muy impresionante compartir con todos ustedes. Creo que esta es déjenme ver sí, bueno, lo que no lo voy a... Pero bueno, la idea de compartir hoy día con ustedes este concepto de lo traumático, ¿cierto? De la violencia sexual y cómo la violencia sexual se puede manifestar, ¿ya? No solo de las consecuencias, pero entender también que la violencia sexual tiene una serie de manifestaciones y que se puede hablar de violencia sexual en distintos contextos, ¿ya? Pero antes quisiera iniciar el recorrido de que entendamos todos qué es lo que es trauma, qué entendemos por lo traumático, ¿ya? ¿Qué es el estrés postraumático? ¿Qué es el trauma complejo? Que es un concepto nuevo, ¿cierto? Un concepto que se ha incorporado en nuestro lenguaje clínico hace poco tiempo, y hablar finalmente de la violencia sexual como tal, ¿ya? Convengamos todos que trauma proviene del griego y en realidad lo que significa trauma es una herida, ¿ya? En griego se dice pligi. Eso es el trauma, una herida. Y les comparto esta imagen de este cerebro o esta cabeza armada con scotch, ¿no? Para poder entender lo que implica esta herida en el psiquismo humano, ¿ya? El trauma altera nuestro cerebro, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy presente. No es solo una vivencia, no es solo una experiencia, no es solo un episodio o una serie de episodios, sino que implica esta herida y esta fragmentación en el psiquismo de las personas.
Levine, ya en el año 2012, decía: el trauma es la causa más evitada, ignorada, negada y peor comprendida y menos tratada del sufrimiento. Por eso es tan importante hoy día que nosotros hablemos de lo traumático. Denme un segundo. Sigamos. El trauma, entonces, proviene de este concepto griego que significa herida, ¿no? Se trata, por ejemplo, si lo entendemos desde lo físico, una lesión generada por un agente externo, ¿cierto? O de un golpe emocional que genera un perjuicio persistente en el inconsciente, ¿ya? El trauma físico, por su parte, está vinculada a una avería que sufre el cuerpo, ¿verdad? Una herida es técnicamente la interrupción, esto es importante, la interrupción de la extensión continuada de las mucosas o de la piel, por ejemplo, lo que genera que el interior corporal quede conectado con el exterior, ¿no? Y es algo de lo que ocurre también con el trauma psíquico. Cómo aspectos internos se ven enfrentados, ¿cierto?, a resolver aspectos que han ocurrido externamente, ¿sí? Los esguinces, las fracturas, las luxaciones son ejemplos de trauma y que no suponen un riesgo de vida, aunque pueden ocasionar la discapacidad de la persona, ¿no? Es importante comprender el trauma desde esta herida, desde esta interrupción, porque el trauma psíquico también implica una interrupción, no en las mucosas ni en la piel, ni por ejemplo en las células del hueso, ¿no? Implica una interrupción en la continuidad del self, del yo, del psiquismo de una persona, ¿ya? Eso es lo que implica lo traumático, es una interrupción, ¿ok? Es una herida. Sacar esto acá. El trauma psíquico, entonces, a diferencia de este trauma físico que estábamos conversando recién, es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Por eso es traumático, ¿ya? No es solo un quiebre o una interrupción, sino que además implica que como personas nuestras capacidades psicológicas se ven sobrepasadas para enfrentar una situación. No es una situación de estrés, no es una situación que nos genera ansiedad, es una situación ante la que no tenemos herramientas ni recursos psicológicos para afrontar, ¿ya? Cuando las personas nos vemos demasiado sobrepasadas por nuestras emociones, nuestros recuerdos además, y esto lo vamos a ver en un ratito más, no pueden ser incluso relatados, ¿no? Esto es importante de comprenderlo específicamente para las personas que son víctimas de violencia sexual. Se espera que las personas tengan un relato, que las personas cuenten, que las personas digan, hagan una historia respecto de lo que les ocurrió, pero dado que la violencia sexual tiene características traumáticas, en muchas ocasiones las personas ni siquiera pueden relatar la experiencia que tuvieron, ¿ya? Esto es importante tenerlo en consideración para aquellos que trabajamos, por ejemplo, en contextos jurídicos, ¿no? De cómo explicar a un juez, a un abogado, el hecho que cuando una persona que ha vivido violencia sexual y que por lo tanto está en una situación traumática, no logra narrar necesariamente aquello que le ocurrió. Este terror que tiene la persona frente a esta experiencia impide, ¿cierto?, que esto se transforme en un recuerdo y se fragmentan los recuerdos. Y además de fragmentarse, tal cual les mostré en la imagen inicial, lo que hace el psiquismo para poder sobrevivir es dejar estas experiencias y estos recuerdos fuera de la conciencia. Entonces, muchas veces las personas no solo no pueden relatar lo que les ocurrió, sino que genuinamente no pueden recordar, ¿ya?
Esto también es un elemento muy importante de la experiencia traumática de la violencia sexual, porque me imagino que la gran mayoría de ustedes ha escuchado ¿y por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿No? Porque el psiquismo realiza una estrategia para protegerse. Entonces, el recuerdo no queda disponible y por otra parte, no tiene palabras para decir esto me ocurrió. ¿Ya? Esto es muy, muy relevante. El trauma es algo que nos sobrepasa como seres humanos, que es una interrupción de nuestra continuidad psíquica en la vida, ¿cierto? Que puede ser que sea imposible narrarlo y que además no pueda recordarlo, ¿ya? No es que yo no quiera recordar o yo no quiera narrar, es que yo no puedo narrar, no puedo, ¿ok? Entonces quedan organizadas estas ideas, estos recuerdos, estas experiencias en percepciones visuales, ¿no? Como imágenes, ¿sí? Medias descontextualizadas, en preocupaciones somáticas, porque algo de lo que sabemos hoy con mayor certeza es cómo lo traumático se incorpora en nuestro cuerpo, que es lo que se llama el trauma encarnado o embodiment, ¿no? Probablemente muchas personas que han vivido este tipo de experiencias traumáticas sean personas que estén permanentemente consultando, ¿no? A distintos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, y pareciera que nadie les da una respuesta. Y porque además no solo se genera este fenómeno del embodiment, sino que aparece sintomatología conductual, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante cómo esto se puede expresar. Ahora, los traumas pueden ser un evento disruptivo, violento, que genere este quiebre vital, ¿no? Que puede ser un episodio único, ¿verdad? Como los que experimentaron, por ejemplo, ser testigos del tsunami, o las personas que han chocado, o personas que han sido violentadas sexualmente en un solo episodio, ¿no? Que es un evento único, circunscrito en la vida. Pero también existe lo que llamamos el trauma crónico, ¿ya? Que es una sucesión de experiencias violentas para el sujeto que involucran una dimensión intersubjetiva. Es decir, ¿y por qué esto es tan importante? ¿Por qué una dimensión intersubjetiva? Porque es distinta la catástrofe, por ejemplo, ¿cierto? De un incendio, de una erupción, de un tornado, si ustedes quieren, es distinta el impacto que tiene en la persona una catástrofe a un trauma crónico que se da en la relación con otra persona, ¿ya? Porque el trauma es significativamente más dañoso cuando es por parte del designio humano, ¿ya? Y que además puede ser sistemático en el tiempo y tiene esta noción como de trauma acumulativo, ¿ya? Que esto se va acumulando en el psiquismo de la persona. Y es ahí cuando empezamos a pensar en el trauma complejo. El trauma, como hemos dicho, es una ruptura, ¿cierto? Psíquica, es un fracaso en las capacidades de la persona de integrarlo, es decir, es una discontinuidad. No es una mera sobrecarga temporal de las capacidades de adaptación, ya como en el estrés, donde yo, por ejemplo, tengo un examen, tengo que dar una entrevista laboral, estoy estresada porque tengo mucha carga laboral, eso tiene que ver con mi capacidad de adaptarme, ¿ya? No con una alteración profunda y permanente de mi funcionamiento mental, que tiene que ver con el trauma acumulativo o ya con el trauma sistemático y complejo. Por otra parte, las experiencias de estrés se recuerdan súper bien. En el trauma generalmente se acompaña de pérdida del recuerdo total o al menos parcial, ¿ya? Para que el estrés finalmente se transforme en traumático,
es necesario, es una condición necesaria que la intensidad o naturaleza superen las capacidades de procesamiento del sistema nervioso. ¿Ya? Esto tiene que ver con la capacidad de adaptación y de respuesta que tenga nuestro sistema nervioso. El funcionamiento psíquico, dando lugar a disrupciones permanentes en la organización del mundo interno. ¿Ya? El estrés implica adaptarnos, implica buscar estrategias. Lo traumático nos cambia, altera la organización de nuestro mundo interno. Se dice que las personas que han vivido experiencias traumáticas sistemáticamente organizan traumáticamente su experiencia, ¿ya? Y es por eso que las intervenciones en trauma requieren de especialización, de comprensión y entendimiento que el trabajo en trauma requiere ciertas estrategias en ciertos tiempos, ¿ya? Porque hay una persona que ha organizado traumáticamente su experiencia psíquica, sus vivencias emocionales, sus relaciones interpersonales, ¿no? El cómo comprende el mundo, cómo se comprende a sí mismo, ¿de acuerdo? Sabemos además que los acontecimientos estresantes o situaciones vitales adversas pueden ocurrir en cualquier etapa del desarrollo y en cualquier momento de la vida, ¿ya? Muchas veces se habla del trauma infantil. Todos nosotros podemos vivir experiencias de trauma en cualquier momento de nuestra existencia, ¿ya? Ahora, sabemos sí que en la infancia, obviamente, el impacto es dramáticamente diferente y significativo porque estamos en un momento en que nuestro sistema nervioso está en desarrollo, ¿verdad? Y necesitamos de los otros para comprender cómo autorregularnos, ¿verdad? Necesitamos al otro para generar relaciones. Necesito al otro para generar un yo, una identidad. Por supuesto que es un espacio donde la vulnerabilidad del ser humano es mucho mayor. Y por otra parte, no solo afecta al ser humano biológica, psicológica y socialmente maduro, sino a una etapa de desarrollo que necesita de condiciones externas de estabilidad y protección, ¿ya? Esto es muy importante porque no es solo que ocurran situaciones adversas, sino que esto se da en un contexto social, en un contexto familiar, en un contexto político, ¿no? Sociopolítico. Por eso es tan importante considerar los contextos traumatogénicos o traumatizantes, en el fondo. Además, el impacto de una situación estresante va a estar mediado por variables psicológicas, ¿cierto? Los recursos que tenga la persona para afrontarlo, eh, la red que tenga para responder, que no es lo mismo que la experiencia traumática. No hay capacidad de afrontar. Y tal cual decíamos, el hecho que una persona provoque el daño, que además sea afectivamente significativa, agrava y complejiza los efectos en el desarrollo psicológico, madurativo del sistema nervioso central y neuroendocrino, ¿ya? No es solo que el trauma sea generado por el designio humano, sino que además que ese ser humano que me genera este daño o este acto violento sea alguien que es afectivamente significativo para mí, ¿ya? Que sea una relación afectiva importante. Por ejemplo, cuando son mis cuidadores primarios, ¿sí? Cuando son aquellas personas, esos cuidadores que están, se supone, protegiéndome, ayudándome a autorregularme, no solo emocionalmente, sino que con mi sueño, con el frío, con la alimentación, ¿no? Y yo requiero de ese cuidador. Y ese mismo cuidador es quien me genera estas situaciones de daño sistemáticamente. Entonces, hagamos esta distinción, ¿cierto? Del trauma complejo, sistemático, ¿cierto? A este trastorno de estrés postraumático, que hoy día es importante hacer estas diferencias. El trastorno de estrés postraumático distorsiona el funcionamiento nuestro, interfiriendo con las habilidades para enfrentar las necesidades diarias y llevar a cabo ciertas tareas básicas, ¿ya? Levantarme, salir a la calle, peinarme, vestirme, lavarme, comer, dormir, ¿no? Mis necesidades básicas se ven alteradas. Se produce hiperalerta, no quiero recordar, hay flashback, es decir, me acuerdo lo que me pasó,
se trastorna el sueño, aparecen pesadillas, ¿no? Como que se altera el funcionamiento de los procesos psicológicos básicos del ser humano, ¿ya? Y por otra parte, ocurre que las personas se han sentido, a propósito de estas vivencias, culpables, avergonzados de estar congelados, hacerse los muertos, mientras otros peleaban o arrancaban. Es importante entender que nuestro sistema nervioso central, ante el estrés, ante estas situaciones adversas, tiene solo 3 respuestas. No hay más, ¿ya? Que es luchar, huir o congelarse. No hay otras alternativas de respuesta. Es más, son respuestas del sistema nervioso que probablemente nosotros no vamos a poder pronosticar. No sé si ustedes han pensado alguna vez, mira, si a mí me pasa que me hacen una encerrona, yo me voy a bajar, voy a pelear, y resulta que lo primero que hacemos es quedarnos paralizados, ¿no? Y no tenemos mucho que hacer, y decimos, ¿qué pasó que no hice nada? ¿No? Esto es importante tenerlo presente porque muchas de las personas que han vivido experiencias de violencia sexual en episodios únicos, por ejemplo, que han sido violentadas sexualmente en una situación como un ataque sexual, viven con mucha culpa y desesperación no haber hecho nada, ¿no? ¿Cómo no me defendí? Si yo soy una persona, pacientes que lo dicen así, ¿no? Yo siempre he sido aguerrida y nunca dejo que me pasen a llevar y me ocurrió esto y me quedé congelada, ¿no? Mi cuerpo no reaccionó. Entonces es importante tener en consideración estos aspectos para que las personas entiendan que muchas de sus respuestas frente a estas situaciones adversas pasan por la respuesta de su sistema nervioso central frente a estas situaciones que eh, las violentan, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 elementos que distinguen al estrés postraumático? Revivir la experiencia repetidamente, evitar los recuerdos del trauma y aumentar el arousal de activación. Esos son los 3 elementos que distinguen específicamente al trastorno de estrés postraumático y que en estricto rigor debería tener un tiempo de respuesta, ¿no? Pasado cierta cantidad de tiempo, se dice que un mes al menos, pasado eso la persona debería comenzar a recuperarse, ¿ya? Que es distinto de el trauma complejo. ¿Ya? Recién en el CIE-11 se empieza a hablar dentro de los cuadros de estrés, del trauma complejo. Judith Herman, que fue la persona que comenzó a hablar del trauma complejo, propuso 2 nombres. Dijo trastorno de estrés postraumático complejo o dijo trastorno de estrés extremo no especificado de otro modo, ¿ya? Y en inglés se conoce como DESNOS, que es Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified, ¿no? Como que fuese un cuadro no especificado. Pero sí, ya en esa época se hablaba de la exposición prolongada, repetida y extensa a acontecimientos traumáticos. Se habla de contextos traumatizantes durante largo tiempo o en diversos momentos vitales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, dentro de nuestras áreas de trabajo, desde nuestras distintas profesiones, nos enfrentamos al trabajo con una persona que ha vivido violencia sexual, este es un elemento muy importante de distinguir. ¿Es un evento específico? ¿Es un evento único? ¿Fue un ataque sexual? ¿Estamos frente a una persona que está viviendo estrés postraumático a propósito de la vivencia? ¿O estamos frente a una persona que ha vivido violencia sexual de manera sistemática, en un contexto traumatizante, donde no solo ha vivido violencia sexual, sino que ha vivido violencia física, violencia económica, violencia política? Tenemos que comprender entonces dónde, en qué contexto se encuentra inserta esta persona que ha vivido violencia sexual. Es muy importante, incluso desde la victimología, ¿no? De la ciencia de la victimología, ser capaz de distinguir las particularidades de una víctima.
y las particularidades de una víctima de violencia sexual tienen que ver con estas cosas, por ejemplo. O podría ser que una persona viva experiencias de violencia sexual en un contexto traumatizante y que desarrolle un estrés postraumático a propósito de abrir el secreto. ¿Ya? Por ejemplo, tras la develación. ¿De acuerdo? Entonces, estos son elementos muy significativos cuando estamos evaluando y queremos diagnosticar lo que está ocurriendo con una persona que ha vivido violencia sexual. Entonces, en el trauma complejo tenemos que pensar en patrones complejos de alteraciones psicológicas en niños y adultos. ¿Ya? Esta persona que ha vivido violencia sexual sistemáticamente, por ejemplo, o en distintas etapas de su vida, o por múltiples agresores y agresoras. Digo agresoras porque no solo los hombres agreden sexualmente, las mujeres también pueden agredir sexualmente. Obviamente hay población más vulnerable, ¿no? Los niños, las mujeres, pero los hombres también son víctimas de violencia sexual, ¿ya? Y entendemos el trauma complejo como aquellas personas que han estado expuestas a trauma interpersonal. Vuelvo sobre eso, no estoy hablando de catástrofe, estoy hablando de trauma interpersonal crónico, expuestos a trauma interpersonal grave. El doctor Alfredo Walley, de hecho, habla de una vida llena de traumas, ¿sí? Existe un impacto negativo del abuso y trauma crónico acumulativo durante la infancia, ¿sí? Las personas que han estado sometidas a un trauma prolongado y repetido desarrollan una forma de estrés postraumático progresivo e insidioso que invade y erosiona la personalidad. No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático. Las personas que han vivido violencia sexual en forma repetida, sistemática, probablemente tengan alteraciones en su forma de relacionarse con los otros. Las personas que han vivido violencia sexual refieren frecuentemente: yo no confío en los demás, ¿no? Es como que yo viviera en alerta, porque sus sistemas nerviosos están hiperactivados, ¿ya? Están en estado de alerta, es como que tuvieran la alarma del auto prendida permanentemente, ¿sí? Por eso tiene tantos desafíos la intervención clínica con personas que han vivido esta experiencia. El síndrome que se deriva de un trauma prolongado y repetido necesita un nombre propio. Entonces, Herman es ahí cuando propone el desorden de estrés traumático complejo. Las respuestas al trauma se pueden comprender mejor si se analizan más como un conjunto de condiciones que como un único desorden. Eso es el trauma complejo, un conjunto de condiciones traumatogénicas, ¿ya? Un contexto traumatizante. ¿Cuáles son las principales consecuencias psicológicas que no se recogen en el estrés postraumático, ¿ya? Y que es posible de observar en personas que han vivido violencia sexual y otras experiencias, por supuesto: depresión, o sea, alteraciones afectivas, ansiedad, odio hacia sí mismos. Tengo una paciente que dice permanentemente: me odio, odio mi cuerpo, odio mi psiquis, odio cómo funciono, ¿ya? Mecanismos disociativos, abuso de sustancias, conductas autolesivas, comportamientos de riesgo, vivir procesos de revictimización, es decir, volver a ser víctima de un delito. Y aquí, mis queridos compañeros y compañeras, hacer una distinción muy importante cuando hablamos de violencia sexual. Se habla permanentemente de revictimización, y la revictimización es ser víctima de un nuevo delito o del mismo delito. Estamos hablando de victimización. Lo correcto sería hablar de cuando el sistema maltrata a las víctimas. Eso es victimización secundaria, ¿ya? Que es el padecimiento de las personas en su paso por el sistema. Pero cuando nosotros ejercemos malas prácticas, no estamos formados, hacemos cosas que no corresponden con víctimas de violencia sexual, lo que estamos haciendo es retraumatizar a una persona, ¿ya? Eso es lo complejo de cuando hacemos intervenciones que no corresponden.
Problemas interpersonales, es decir, estas personas tienen serias dificultades en relacionarse con otros, en relaciones íntimas, incluidas sus propios familiares, preocupaciones somáticas, es decir, en el cuerpo, desesperación, mucha desesperanza. En casos de violencia, maltrato, abuso crónico, se incrementa aún más la probabilidad de que la víctima incorpore un sistema de creencias del agresor de modo defensivo, ¿ya? Porque no aceptarlas desestabiliza aún más. Como este es un trauma relacional, hay que entender que la violencia sexual intrafamiliar, por ejemplo, es un trauma relacional. Muchas de las víctimas de violencia sexual no logran dar cuenta de lo que les ha ocurrido porque gran parte de su psiquismo está conectado con la persona que las ha violentado. Porque si no incorporan, ¿cierto? El mundo intersubjetivo del otro es enloquecedor. No puede morir su propio mundo psíquico. En experiencias extremas y reiteradas, la víctima puede desconectarse de sus propios sentimientos, lo que llamamos entumecimiento psíquico, y aparecen estos síntomas disociativos, miedo, desconfianza, incluso pudiendo configurar en algunas personas síntomas psicóticos, ¿no? En las víctimas de violencia sexual, además, se espera, se habla como de la buena víctima, ¿no? Se habla de la víctima que llora, la víctima dañada, la víctima frágil, la víctima desesperada. Pero también hay que incorporar en nuestro conocimiento el hecho del entumecimiento psíquico o lo que llamamos disociación traumática, de personas que se paralizan, ¿no? Algo de lo que estábamos hablando, que su sistema nervioso lo que hace es entumecer, desconectarse, ¿ya? Y congelarse. Y por lo tanto no tenemos esa víctima llorosa, desesperada, ¿no? Sino que una persona que relata su experiencia quizás no tan afectada emocionalmente, o personas que han logrado, a pesar de sus experiencias de victimización, ser exitosas en otras áreas de la vida. Importante entender que del trauma complejo, lo que podemos observar con mucha frecuencia es este síntoma principal, que es la desregulación emocional, que es la dificultad para manejar las expresiones emocionales. Son reacciones extremas ante estresores menores, o que para nosotros pudiesen parecer algo muy simple, ¿no? Conductas ansiolíticas, y por eso en muchas víctimas de violencia sexual vamos a encontrar frecuentemente consumo de alcohol y drogas. La gente lo llama como conductas evitativas, pero finalmente son conductas para aminorar o poder lidiar con esta desregulación emocional, ¿no? Y por supuesto vamos a encontrar, y por eso estos pacientes también tienen estas dificultades en relación a sus procesos terapéuticos, porque tienen mucha dificultad en modular y regular la expresión de la ira, ¿ya? Y es una característica muy, muy particular de personas que han vivido experiencias acumulativas en contextos traumatizantes. ¿Por qué es importante conocer el fenómeno de la disociación? Porque la disociación es un fenómeno, es un mecanismo de protección de nuestra psiquis y que reduce la angustia asociada a los eventos traumáticos, así como la respuesta emocional desencadenada por las memorias traumáticas. Lo que hace el cerebro es congelarlo, ¿no? Y llevarlo como fuera de nuestra conciencia. Es una herramienta útil para sobrevivir y mantener a la persona a flote. Nuestros pacientes disocian como forma de escape de las emociones que les resultan intolerables, vinculadas con la memoria traumática, ¿ya? Todos nosotros, todas nosotras, disociamos durante el día, ¿ya? Porque tenemos distintos estados mentales, pero nuestros estados mentales se conocen entre sí, ¿no? Yo digo, mira, este es mi estado mental en el trabajo, cuando estoy con mi familia soy de esta forma, de hecho uno puede decir, oye, cuando me junto con mis amigos me pongo súper buena onda, pero tenemos una cierta integridad, ¿no? Y tenemos a la conciencia estas formas de mover, ¿sí? Una persona que ha vivido experiencias traumáticas y que tiene memorias traumáticas, tiene procesos disociativos de los cuales ni siquiera es consciente, ¿ya? La persona no da cuenta de que está en un estado disociativo.
¿sí? Y puede tener diversas manifestaciones, los desmayos, ¿cierto? Que la persona dice, ah, no, como que yo me quedo mirando por la ventana. Sí, podríamos decir que es un estado disociativo, pero no un estado disociativo protector que me permite sobrellevar memorias o estados emocionalmente que no puedo sobrellevar, ¿ya? Frente a una situación traumática, nuestro organismo produce una cascada de cambios fisiológicos que nos preparan para poner en marcha acciones defensivas preparadas por el cuerpo, ¿ya? Estas situaciones traumáticas persistentes sustituyen tácticas de supervivencia para adaptarnos a la situación traumática. Es decir, cuando el sistema nervioso descarga frente a una situación en particular, podríamos hablar de cómo nuestro cuerpo reacciona y se adapta. El problema está cuando nuestro sistema nervioso tiene que descargar permanentemente esta cascada de acciones defensivas y esto se instala en nuestro cuerpo. Es cuando el trauma se encarna, como les señalaba yo, el embodiment, es que el sentido del cuerpo propio de uno mismo corporalizado se perturba, daña o desaparece. Nuestro propio cuerpo implica algo dañoso, incluso se vuelve un lugar poco seguro, ¿no? Un lugar donde además descargo muchas situaciones emocionales, por ejemplo, en situaciones de autolesión, ¿ya? Rápidamente, la diferencia entre estrés postraumático se puede presentar en adultos, es un solo incidente, hay un desarrollo infantil adecuado, no hay comorbilidad y hay un sistema nervioso normoreactivo, ¿ya? Una situación de estrés. En el trauma de estrés postraumático complejo hay presentación temprana incluso, hay eventos traumáticos múltiples, prolongados, invasivos, y tiene esta naturaleza, y esto es lo importante, interpersonal. Hay un otro involucrado en la experiencia, ¿ya? Involucra estigma, vergüenza, y por supuesto que hay individuos más vulnerables a vivir estas experiencias que otros. Eh, por otra parte, la disociación traumática, y aquí traigo un autor muy importante, un psicoanalista relacional, murió hace muy poquito, que es Philip Bromberg, eh, y que muchos de estos autores que les comento acá, Ferenczi, Winnicott, Fonagy, Bromberg mismo, señala esto, ¿no? Que la disociación es una respuesta a eventos traumáticos que nos permite sobrevivir a las consecuencias. Pero Bromberg dice que la disociación tiene ciertos aspectos saludables y necesarios para el normal desarrollo, diferenciándose de la disociación traumática que actúa como una defensa frente a la angustia que tiene el psiquismo de aniquilarse y fragmentarse, ¿ya? Es muy importante entender este mecanismo psíquico para poder comprender en los estados mentales en que están las personas que han vivido experiencias de violencia y particularmente violencia sexual, ¿ya? Hablamos del trauma relacional, entonces quisiera en este ratito que nos queda poder hablar de las características del trauma de la violencia sexual. ¿Por qué tiene ciertas complejidades la violencia sexual como un trauma? Porque además ocurre sin la presencia de testigos, ¿ya? Y esta es una de las particularidades de la violencia sexual. La violencia sexual ocurre en la intimidad, en el silencio, en la privacidad. El único testigo de la experiencia es la víctima y quien agredió, ¿ya? Muchas veces las personas no son conscientes de la naturaleza ni de las implicancias de la interacción abusiva en la que están envueltos. Por ejemplo, los niños, y en nuestro país lamentablemente, que no tenemos educación sexual integral, ¿no? Nuestros niños no tienen herramientas para distinguir que esto es una situación abusiva. Ni siquiera desde la genitalidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de interacciones abusivas. Por otra parte, en muchos casos, quizás la gran mayoría, la violencia física no deja huella, porque puede ser un abuso sexual a través de tocaciones, porque puede ser que yo exponga a un niño a pornografía y eso no tiene lesión física, ¿ya?
no hay un moretón, no hay una herida física. Como la víctima es el único testigo de la situación, su reporte de los hechos es clave. La paradoja está, y esto lo dice la doctora Estela Maris, una psiquiatra argentina, es de la víctima de la cual se duda. ¿Ya? Esto lo vimos, lo leí y lo escuché de ella en el año 2020, en la pandemia. Hoy día estamos en el año 2024, finalizando el año 2024, y todavía podemos escuchar esto, ¿no? Cómo se duda finalmente de la víctima, que es el único testigo que con suerte puede narrar, en algunos casos, y en otras oportunidades apenas tener recuerdo. ¿Ya? Estas son las complejidades de la intervención y de reportar, además, para aquellos que trabajamos en ambientes judiciales, qué es lo que ocurre con las víctimas de violencia sexual. Ahora, y esto, de todo lo que hemos hablado, quizá es lo más significativo y que nos permite distinguir lo que es violencia sexual, ¿ya? Para poder hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de conductas de connotación sexual entre pares, ¿ya? Muchos profesionales del área, aunque ustedes no lo crean, siguen hablando de abuso sexual en pares, en niños de 5, 6, 7 años. Entonces, veamos bien cuáles son las distinciones de la violencia sexual. Uno es que existe un acto o acción sexual que puede ir desde el exhibicionismo de genitalidad hasta el coito, ¿no? Que es la penetración del miembro del hombre en diversos orificios, en fin, ¿ya? Es una conducta inapropiada. Es inapropiada porque el niño, particularmente, la niña, el adolescente, está inmaduro sexualmente, tanto sexual, o sea, tanto social como fisiológicamente, ¿ya? Hay una inmadurez en estas áreas. 3, la finalidad es la gratificación sexual del adulto, ¿ya? Siempre estamos hablando de la participación de un adulto, cuando estamos hablando de abuso sexual infantil. Hay una relación asimétrica. Hay alguien que tiene el poder, hay una estructura de poder, y este es otro de los pilares fundamentales del abuso sexual, de la violencia sexual, que es la estructura de poder. Hay relaciones que son asimétricas, laborales, familiares, afectivas, educacionales, ¿no? Y hay alguien que está en una situación de dependencia, ¿ya? Hay un aspecto de coacción, que puede ser explícita, fuerza física, uso de armas, golpes, ¿cierto? Pero también implícita, que tiene que ver con otras formas y estrategias de victimización, como la seducción, el engaño, la manipulación, ¿cierto? Las distorsiones cognitivas, otros elementos. Y lo más importante es esta ausencia de consentimiento válido o informado, ¿ya? Recuerden que hoy hablamos del consentimiento, que es un consentimiento móvil, ¿sí? Y que es un consentimiento entusiasta, ¿sí? Hemos hablado últimamente más de que no es no, que sí es sí, ¿no? Ese es el consentimiento. Sí es sí. Si digo sí, es sí. Tiene que ser entusiasta, tiene que ser móvil, puede cambiar de un minuto a otro, ¿verdad? Tengo que estar, además, en un estado de conciencia lúcido, ¿sí? Muchas veces ahora se ha dicho como, bueno, pero estaba en un estado alterado de conciencia. Bueno, con mayor razón. ¿Cómo es posible que tú pienses o gestiones internamente una relación sexual con una persona que está alterada de conciencia? Al menos es curioso, ¿ya? Otras particularidades del trauma sexual es que el daño en el cuerpo real impacta al cuerpo psíquico, ¿no? Y no habitar este cuerpo provoca estos procesos disociativos, ¿sí? Se altera además la experiencia del placer, porque queda inundado de daño, algo que puede ser placentero, al cual tengo derecho, ¿cierto? En el caso de los adultos, a mi libertad sexual, queda inundado de algo dañoso.
Por otra parte, en muchas víctimas la vivencia de coparticipación genera muchos sentimientos de culpa y vergüenza, ¿no? Como a propósito de lo que hablábamos del entumecimiento, de no hacer nada, de quedar paralizado, o incluso de tener respuesta placentera durante la agresión sexual, ¿no? Y que muchas personas lo vivencian como que hubiesen coparticipado. O sea, en esos aspectos es importante trabajar en los aspectos terapéuticos, que el cuerpo está hecho para reaccionar y dar esa respuesta, ¿no? Sobreviene una autoimagen negativa, de autodesprecio, hay una vivencia de indignidad, ¿ya? Hay una percepción de no ser digna de afecto, de ser no digno de consideración, de estar defectuoso, ¿no? Y de este estigma de la impronta que aparta a la persona del colectivo, ¿no? De sentirme alienado respecto de los demás, de sentirme distinto, estigmatizado, que yo he sido la única persona que esto le ha ocurrido, ¿no? Es muy, muy importante poder trabajar estos aspectos con las personas, de la coparticipación, de tener la sensación de perder la dignidad, de no ser parte de una sociedad a propósito de esta experiencia de violencia sexual. Otras particularidades que tiene este trauma es que el mundo ya no es un lugar seguro, dado la traición a la confianza. Recuerden que hemos ido construyendo que la violencia sexual es finalmente un trauma relacional, ¿no? Que es ejercido por un otro, y por lo tanto se traiciona la confianza también. Se instala, a propósito de lo que hablamos de la hiperarousal, una sensación de que algo acecha, ¿no? De que algo va a ocurrir, de que algo me va a pasar. Siempre estoy alerta, y son pacientes además y personas que están tratando permanentemente de leer las señales del otro. Son muy conscientes de las señales de lo que está ocurriendo en el otro. Por lo tanto, son personas que, a propósito de estas experiencias de trauma, están muy alertas a la reacción de sus terapeutas, por ejemplo, o del profesional que tienen al frente. Y es por eso que nosotros tenemos que generar buenas prácticas, ¿no? Entendiendo la condición en que se encuentran estas personas. Son expertos en fingir, en mascarar, para sobrevivir, ¿no? Que no se note lo que a mí me pasa, que estoy desregulado, que estoy pendiente de lo que tú estás haciendo, de que me odio a mí mismo, de que odio al mundo, ¿ya? Y por lo tanto, también dada su sensación de hiperactividad, de estar hiperactivos, es este temor a ser revictimizados. Es decir, que otra persona pueda volver a agredirlos sexualmente. Ahora, ¿qué tipo de violencia podemos encontrar? Una forma de caracterizar la violencia sexual es a propósito de quién realiza la violencia sexual, ¿no? Puede ser el desconocido o alguien fuera de la familia, que es lo que generalmente conocemos como el ataque sexual. Eso ocurre entre un 10 a un 15% solamente de las experiencias de violencia sexual, y que generalmente tomamos conocimiento, tiene quizás menos cifra negra, es decir, la gente denuncia con mayor frecuencia a propósito de que no hay vínculo con quien agrede, ¿no? Y por supuesto que la motivación es que esta persona reciba su castigo y reciba justicia, ¿no? Y posteriormente viene la caracterización de la violencia sexual desde alguien extrafamiliar, pero que es conocido, y que ocurre entre un 50 o un 55% de la frecuencia de la victimización sexual, eh, y que además produce mayor cifra negra. Y finalmente es el vínculo intrafamiliar, que ocurre entre un 35 a un 40% de las ocasiones en que una persona es víctima de violencia sexual. Si ustedes suman, más del 90% de las experiencias de violencia sexual ocurre por parte de alguien del medio cercano, ¿no? Estos ataques sexuales o el ataque sexual por parte de un psicópata, ¿no? O alguien desconocido ocurre en muy baja medida, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son algunas manifestaciones de la violencia sexual? Estamos hablando de la violencia sexual intrafamiliar, ¿cierto? Por parte de un desconocido o por parte, por ejemplo, de un profesor o de alguien de mi contexto laboral. Pero hay otras manifestaciones de la violencia sexual que no son tan abordadas o no las pensamos tanto, ¿no? Pero es la violencia sexual que podemos vivir a través de las redes sociales, ¿no? A través de Internet, que es el conocido grooming, por ejemplo. Eh, También reconocer la violencia sexual en grupo, ¿sí? O como algunos lo llaman, la manada, ¿sí? La violencia sexual de la manada. Muchas personas han pensado respecto de la violencia sexual en grupo, no llamarla en manada, porque en manada tiene algo de connotación animal, ¿no? Y quizás un animal no pudiese reflexionar respecto de sus actos. Y por eso se habla de grupo, porque quienes ejercen esta conducta violenta son personas, no son animales, ¿no? Uno pudiese decir, oye, pero la conducta que generan pareciera animales, pero hay conciencia en estas personas, ¿no? Hay subjetividad. La violencia sexual en contexto de guerra, ¿cierto? Que también es un tipo de violencia sexual, lo vamos a ver rapidito, pero que se utiliza como un arma de guerra, ¿no? Y que tiene que ver con violentar sexualmente en su gran mayoría a las mujeres, ¿no? Del lugar que se encuentra en guerra. La violencia sexual en contexto de migración, que es una violencia sexual que quizás para nosotros hoy día en nuestro país pudiese ser un fenómeno más presente, ¿no? Para aquellos que trabajen con población migrante, de las experiencias que viven estas personas al ingresar a nuestro país, la violencia política sexual, ¿no? Que también es una violencia sexual de la cual no tenemos mucho conocimiento y no se habla, ¿no? En un país que sabemos no tiene memoria y que además eh, muchos no reconocen estas experiencias, ¿no? Y por supuesto la violencia sexual a la diversidad sexual, por ejemplo, como la violencia sexual correctiva, ¿no? Una vez que conozca cómo son los hombres, entonces va a cambiar esta orientación sexual. Entonces, por ejemplo, la violencia sexual en grupo, que es una actividad forzada que involucra a múltiples agresores simultáneos, ¿no? Principalmente varones, variabilidad en número, pueden ser dos, tres, cuatro, que agreden sexualmente a víctimas, generalmente mujeres, ¿no? La violencia sexual en Internet, las redes sociales también comprenden riesgos, ¿cierto? Todos saben esto es Internet, es una herramienta, o sea, qué alegría que personas de todo nuestro país puedan tener acceso a esta información, pero por supuesto que Internet también es un contexto de riesgo, considerando que nosotros como usuarios podemos estar expuestos al grooming, a contenidos inapropiados que afecten nuestro bienestar emocional y social, que promueven la ejecución de conductas sexuales de riesgo, que se les llama la CSR, ¿no? Las CSR pueden ser definidas como aquellas acciones del ámbito sexual que puedan poner en riesgo la salud psicosexual de una persona, es así como las dimensiones digitales se presentan como espacios poco regulados, porque son espacios poco regulados, que pueden ser potencialmente muy peligrosos, en especial para una población demográfica tan vulnerable como lo son los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Violencia sexual en contexto de guerra, la ONU en el 2022 define la violencia sexual en conflictos armados como todos aquellos incidentes o acciones forzadas que van en contra de mujeres, hombres, niñas y niños con una vinculación directa o indirecta con el propio conflicto. Este tipo de violencia sexual involucra acciones como violación, prostitución, esclavitud sexual, embarazo, aborto, matrimonios, esterilización, entre otras acciones, pero todas forzadas, ¿no? Eh, les, eh, Les recomiendo algunos documentales que hay en las plataformas hoy día, donde se hace alguna referencia, ¿cierto?, a este tipo de violencia sexual. Bueno, también respecto de la violencia sexual en contextos de Internet.
La violencia política sexual, que asume la forma de un cuerpo político institucional, esta ha sido utilizada como una manera de imponer un orden y un control político sobre un cuerpo individual y social. La violencia política sexual se puede manifestar como una forma específica de tortura. Yo debo decir que considero la violencia sexual como una especie de tortura. Esta tortura sexual en manos de una institución u organización específica y por tanto con fines políticos, es la violencia sexual como violencia política mediante la cual se busca o persigue un cambio o fin político con efectos en lo social. Esto significa que violencia política sexual es utilizada en momentos de pugna política, ¿no? La violencia sexual en contextos de migración, las mujeres y niñas migrantes y refugiadas corren el riesgo de sufrir violencia sexual a lo largo de todo su viaje, en su camino a buscar refugio o reunirse con sus seres queridos. Muchas mujeres y niñas refugiadas e inmigrantes se han visto expuestas a varias formas de violencia sexual y de género, ya sea en su país de origen, de primer asilo y, por supuesto, a lo largo de la ruta, ¿no? La violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, dijimos ya, mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación que ésta tenga con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Recuerden que la violencia sexual al interior del matrimonio no era considerada por la ley violencia sexual, y hoy día ya podemos hablar de acoso, incluso en contextos, acoso sexual en contextos laborales, ¿ya? La violencia sexual es cualquier acto sexual, lo dijimos, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración mediante coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto, ¿ya? Entonces, en la experiencia del abuso sexual o la violencia sexual, lo traumático no solo se experimenta en relación a la intrusión del ambiente en el ámbito de la sexualidad, ¿ya? No es esta interrupción de la que hablábamos, no este como quiebre en la continuidad, sino que incorpora frecuentemente la falta de reconocimiento de la vivencia por parte de las personas que rodean a que han vivido esta experiencia traumática, fallando en forma reiterada, desconociendo la experiencia y las consecuencias que ésta implica en el psiquismo del niño o de la persona que ha sido víctima, ¿ya? Nosotros hoy día estamos siendo testigos hoy de cómo las personas que han vivido violencia sexual viven esta experiencia de falta de reconocimiento de la experiencia y de las consecuencias de la experiencia, ¿ya? El abuso o violencia sexual se constituye de esta forma como una irrupción en el desarrollo vital de un niño, por ejemplo, alterando la continuidad, acuérdense la continuidad de las mucosas, la continuidad de la piel, la continuidad de su ser, generando un quiebre en el ciclo vivencial del mundo, desorganizándose psíquicamente, ¿ya? Se organiza traumáticamente, retirando los afectos en sus relaciones con los otros, instalándose lo disociativo como respuesta para sobrevivir y defenderse de lo traumático. Por eso muchas personas utilizan el término de sobreviviente de la violencia sexual, ¿ya? Porque han tenido que utilizar estas formas para poder protegerse y seguir viviendo.
En conclusión, entonces, en el caso del trauma por el abuso o la violencia sexual, se produce esta desconfirmación del estado del niño o de la persona durante el momento de la transgresión. Es decir, la persona entra en un estado mental y afectivo, ¿cierto?, que es irrelevante para quien irrumpe. Las personas que agreden sexualmente a otras tienen esta actitud de que lo que le pasa al otro es irrelevante. ¿Ya? Hay una desconfirmación, un no reconocimiento del estado mental y afectivo de un otro, de las emociones displacenteras, de miedo, culpa, perplejidad desplegadas por la víctima, por ejemplo, en el niño en un desarrollo temprano, de modo que desconfía de la realidad de su propia experiencia. Es decir, yo tuve miedo, culpa, perplejidad, terror, y el otro no tuvo ninguna respuesta. ¿Ya? Si además el medio social desconfirma mis estados mentales y afectivos en el tiempo y esto se prolonga, se desconoce mi vivencia, la desmiento, la cuestiono, impido la posibilidad que la persona reflexione sobre sí misma. ¿Ya? Por eso es tan importante el reconocimiento que hacemos los terapeutas y los profesionales que trabajamos con víctimas de violencia sexual en reconocer que su experiencia ocurrió y las consecuencias que esta experiencia tuvo. Porque lo que hacemos clínicamente es fomentar en esa persona que explore sus propios estados mentales, reconozca sus estados afectivos y salga de este estado disociativo. Esa es la gracia, ¿no? De cómo nosotros podemos favorecer en estas personas la recuperación y poder superar estas experiencias. Porque la experiencia no solo es la irrupción de la violencia sexual, es la falta de reconocimiento de los estados mentales y afectivos, ¿ya? Y además, por medio que en forma sistemática y crónica no reconoce la experiencia y que además irrumpe desde otros hechos violentos, ¿ya? El trauma del abuso sexual o violencia sexual, como les he propuesto, se constituye en un trauma relacional. Es un trauma relacional que incide en el potencial de un niño, por ejemplo, sobre su capacidad de autorregularse efectivamente, siendo una experiencia que es más de lo que puede tolerar y manejar. No puede manejar esta experiencia. ¿Ya? Acuérdense que dijimos al inicio que lo traumático tiene que ver con la incapacidad de nuestro sistema nervioso de tolerar y manejar. Otros hablan de metabolizar, de incorporar, de tramitar, de procesar esta experiencia, ¿no? El niño o la persona que ha sido abusada sexualmente presenta como defensa esto intolerable de esta experiencia, lo disociativo como respuesta ante el conflicto intrapsíquico, ¿ya? Freud, para aquellos que tienen algo de conocimiento al respecto, hablaba del trauma intrapsíquico, que el trauma ocurría acá adentro, ¿ya? Ferenczi, por ejemplo, que es contemporáneo a Freud, le dijo, Sigmund, el conflicto no está solo en la mente de las personas. Sabemos hoy día además que la mente es un proceso que ocurre en todo nuestro cuerpo, ¿no? No está acá, no somos solo cabeza, nuestra psiquis no está solo acá. Pero él le dijo, el trauma también incorpora la reacción que tengan las otras personas y que tiene que ver con desconocer los estados mentales del otro, sus estados afectivos, y qué es lo que hoy día conocemos como mentalización, ¿no? Por lo tanto, no todo ocurre adentro de nuestra cabeza, porque desestabiliza la continuidad de nuestro ser, de nuestro yo, como ustedes lo quieran llamar, ante aspectos que son ajenos y displacenteros, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo es que nosotros podemos intervenir en el trauma complejo, ¿cierto? Y en personas que han vivido estas experiencias. Primero, es una relación empática que va más allá de lo empático, en realidad. Es poder ofrecer un espacio
nuevo a esta persona para que experimente un vínculo de confianza. Por eso tenemos que tener buenas prácticas. Por eso hablamos de contextos bien tratantes. Lo bien tratante tiene que ver con una serie de prácticas que no es solo atender a la hora, tener una linda sonrisa, tiene que ver con ofrecer a esa persona un vínculo que le permita reconocer sus propios estados mentales, su estado emocional y reconocer la experiencia que esa persona da cuenta como su propio padecimiento, ¿ya? La persona está en un estado traumático donde está viviendo un duelo, por ejemplo, de todo lo que ha ocurrido relacionalmente y nosotros podemos ayudarlo o ayudarla a resignificar esa experiencia, ¿ya? Esa experiencia violenta, si es sexual, no es la única experiencia de la persona, ¿sí? Las personas empiezan a organizar traumáticamente sus vivencias, o se les llama los principios organizadores de la experiencia en relación a esa experiencia traumática. El desafío de los que trabajamos en esto es ofrecer otros patrones relacionales que permitan a esta persona experimentar y explorar relaciones de cuidado bien tratantes que le permitan reconocer en sí mismo otros estados mentales y otros estados afectivos, ¿no? Por eso es tan importante, y aquí voy a dejar de compartir, el poder comprender lo que implica lo traumático, ¿sí? La experiencia traumática y que la violencia sexual implica esta experiencia traumática, ¿sí? Eso quería compartir con ustedes. He tratado de transmitir en estas pocas láminas eh, algo de lo que implica el trauma de la violencia sexual, las manifestaciones que tiene. A veces nos quedamos con la idea de la violencia sexual intrafamiliar, ¿cierto? Pero hay que abrir nuestra experiencia también a otras manifestaciones de las experiencias sexuales que podemos tener los seres humanos, ¿ya? Algo leí por ahí respecto de los agresores sexuales. Recuerden que los agresores sexuales no solo son hombres, sí en su gran mayoría, porque vivimos en un contexto patriarcal, no lo podemos desconocer, vivimos en un contexto machista, pero no olvidemos que las mujeres también podemos agredir sexualmente, que eso puede significar que los hombres develen en menor cantidad, porque además tenemos una serie de mitos respecto de los hombres que han vivido experiencias de violencia sexual, ¿ya? Las personas que agreden sexualmente, no todas tienen características de psicopatía, ¿ya? Recuerden que están las personas que tienen parafilias, como las personas pedófilas. Las personas que tienen parafilias como la pedofilia no necesariamente van a transgredir sexualmente a otros. Los que transgreden sexualmente a otros son los que se llaman pederastras, ¿ya? Ojo con eso, el pedófilo no necesariamente, o sea, puede quedar en la fantasía, ¿ya? Están los agresores sexuales por ocasión, entraron a robar a tu casa y cometieron una violación, ¿ya? Están los agresores sexuales por poder, por ejemplo, aquellos que agreden en contextos eclesiásticos, por ejemplo, y que tienen ciertas particularidades respecto de sus víctimas. Eh, hay estudios muy nuevos en nuestro país, los invito a buscarlos, donde se caracteriza la víctima en contexto eclesiástico, generalmente son adolescentes, hombres. Eh, Muy interesante, búsquenlo para aquellos que tengan mucho interés. Entonces, hay una serie de características de los agresores sexuales. También hay agresores sexuales en contextos de mucho estrés, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas que podríamos conversar. Los invito a sumarse al curso
Vamos a ver esto y otros aspectos, por supuesto, con mayor profundidad. Yo entiendo que en un seminario no podemos abordar todo lo que implica este fenómeno, que algunos tenemos más experiencias que otros, más conocimientos que otros, así que he tratado de equilibrar un poquito para que todos puedan nutrirse de un fenómeno además que genera, y yo lo sé, genera miedo, rabia, incertidumbre, incomprensión, porque es incomprensible. Hay personas que me dicen, esta cuestión es como innombrable. Sí, en algunas ocasiones es innombrable. Para mí, y se los comenté, es una especie de tortura, ¿no? De los 25 años que llevo trabajando con niños, niñas, adolescentes, adultos, es una especie de tortura porque la víctima queda atrapada, ¿no? Así que bueno, Beatriz, te dejo a ti la posibilidad de abrir los micrófonos. ¿Quién puede preguntar? No sé, ahí lo dejo a tu criterio, querida. Sí, bueno, ahora vamos a darle paso a Fernanda Bustos para que pueda hacer su pregunta. Ok, gracias Beatriz. Fernanda, te escucho. Hola. Hola, buenas. Primero que nada, agradecer por todo el seminario, estuvo muy bueno. Me quedó mucho más claro la diferencia entre el estrés postraumático y el trauma Ok, complejo. Y lo ok. que quería preguntar es que, bueno, se habla mucho sobre la reacción de la víctima, un poco medio como catatónica, que queda perpleja, que no reacciona y que se desconecta emocionalmente. Pero también tanto en la práctica como leyendo, hay muchas veces que se ve todo lo contrario, como que se van a otro extremo de la hipersexualización, de la como extrema confianza con cualquier persona o que empiezan a normalizar aparentemente esta conducta. Entonces lo que quiero saber es qué pasa con estos casos. ¿Existe como un tipo de defensa maníaca que hace que los niños o la persona afectada se vaya para este otro extremo donde no quiere como abarcar estos sentimientos negativos que siente hacia el trauma o directamente Sí, te no lo entiendo. relaciona con un trauma o lo está normalizando tanto que no lo ve como algo malo y ya un problema de vinculación social? Esa es como mi Muy pregunta. interesante tu pregunta. Te la agradezco, Fernanda. Yo en este seminario no alcanzo a abordar algo de lo que tú señalas, pero la violencia sexual tiene una serie de consecuencias, ¿ya? Y estas consecuencias o este impacto puede abordar o impactar algunas áreas de la vida psíquica de la persona o todas. Una de las áreas que, o sea, recuerda primero que lo disociativo que hemos hablado es una respuesta psíquica para poder protegerse respecto de estas experiencias. Es un mecanismo protector. Pero la hipersexualización puede tener que ver con que, primero, entender que la violencia sexual altera el desarrollo psicosexual de un ser humano, ¿ya? ¿Cómo lo altera? Primero, porque dijimos que a nivel corporal puede ser que mi cuerpo reaccione de cierta manera y lo que incluso el autor que les nombré por ahí, que es Ferenczi, señala que lo que va ocurriendo, que como somos seres relacionales, lo que va produciendo, a ver, generándose en el niño es que como nosotros como seres humanos tendemos a la ternura, a la relación y al amor, ¿sí? Quien abusa sexualmente erotiza y sexualiza esa necesidad de ternura y de amor. Por lo tanto, el niño niega sus estados afectivos de miedo, de rabia, de pena, de lo que fuera, ¿sí? Y aparece en lo intersubjetivo lo erótico, ¿ya? Ujú. No sé si me explico, pero Sí, voy hay entendiendo. una... Perfecto. Entonces, hay una reacción corporal inevitable, inevitable
porque tu cuerpo está hecho para eso. Es como que yo te pique una cebolla al lado y tú no llores. Si no lloras, eres seca, porque yo lloro a morir. Pero el lagrimal está hecho para eso. La genitalidad está hecha para la excitación. Entonces, si tú permanentemente alteras el desarrollo psicosexual de un niño, corporalmente, además, ciertas partes corporales pasan a tener una importancia que no tienen. Si te interesa, léete y busca las dinámicas traumatogénicas de Finkelhor. Él lo describe muy, Finkelhor y Brown, y él habla de sexualización traumática, ¿ya? ¿Las De cómo dinámicas el cuánto? cuerpo, dinámicas traumatogénicas de Finkelhor y Brown, ¿ya? Estos autores describen 4 dinámicas traumatogénicas, las vamos a ver en el curso, pero ellos hablan de cómo se sexualiza el cuerpo, eso por una parte. Y por otro lado, cómo desde bueno, para aquellos que les interese, soy psicoanalista relacional, por lo tanto lo entiendo desde ese lugar, es cómo desde lo subjetivo, la tendencia de ternura y de amor del ser humano se ve erotizada por un otro ser humano que es un adulto, en un contexto de poder. ¿Ya? Entonces, Entiendo. obviamente, lo que incorpora el ser humano es que las relaciones afectivas son sexualizadas. ¿Ya? Ya. Eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Fernanda, pero no son aspectos que toqué hoy día. Ujú, muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bien, en honor al tiempo, solo vamos a recepcionar otra manito levantada de Paulina, para que Hola, muy buenas noches Hola, a Paulina, ¿cómo todos. estás? ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Bien. Mire, primero que todo agradecer la conversación, esta charla, de verdad que es muy fundamental para todos los profesionales que estamos presentes. Así que quería agradecer eso. Y bueno, porque yo estoy estudiando trabajo social, entonces todas estas temáticas me Ok. están interesando bastante, porque tiene que ver mucho con todo lo que uno ve, con la esfera de la sexualidad, donde hay muchas víctimas, a propósito de que también se ha visualizado bastante últimamente. Hay mucha información donde hay muchos casos, mejor dicho, de que se está dando este tipo de patrones, donde hay personas con poder que están aprovechando eso para efectivamente efectuar el abuso sexual a estas personas, a estas mujeres, sobre todo. eh, Entonces, a partir de todo eso y sumando, porque sé que no se conversó, pero me queda la duda acerca de las personas que también hayan sido víctimas, pero que de cierta manera tenga un tipo de trastorno del habla, donde le cueste verbalizar alguna situación de abuso sexual. ¿Cómo lo podemos nosotros como profesionales abordar? Porque igual es Oh, complicado, es una situación que uno... Paulina, entiendo perfecto tu pregunta. Disculpa que te interrumpa, pero en virtud del tiempo, quiero decirte que lo que tú has señalado es un desafío y una deuda que tenemos los profesionales y los actores del sistema, aquellos que participamos de todo el sistema, porque quisiera saber, así que levante la manito rápidamente el que conozca acá, por ejemplo, el lenguaje de señas. ¿Te fijáis? O sea, es un desafío tremendo. El que conozca o sepa trabajar violencia sexual en personas que ahora o que conocemos con mejor, que tenemos mayor conocimiento del espectro autista, ¿no? Niños en etapa preescolar, niños o víctimas que tienen alguna dificultad del desarrollo cognitiva, o sea, también quiero decir que somos un país joven. Chile es un país y lo digo con conocimiento, porque soy de las primeras generaciones que iniciaron como lo victimológico acá, ¿no? Somos un país que reconocemos hoy día la presencia de la violencia sexual dentro de nuestra sociedad, pero todavía estamos aprendiendo a tratar a las víctimas de violencia, ¿ya? Particularmente violencia sexual. Piensen que eh, ahora tenemos la ley respecto de entrevista videograbada, ¿no? Recién. Y respecto de Latinoamérica, somos un país que ha avanzado muchísimo.
Debo decir que Argentina nos lleva un poquito delantera, ¿no? Pero tenemos una deuda enorme, Paulina. También para trabajar con población migrante. En su momento, cuando personas que venían de Haití y que eran víctimas, los programas no tenían cómo resolver, o sea, cómo comprender. Entonces, creo que son desafíos enormes. Qué bueno que lo trajiste porque mi convicción es que somos un país que hemos avanzado mucho, muchísimo. Créanme, yo de los veintitantos años que les comenté que llevo, les aseguro que hemos avanzado a pasos agigantados, pero nos falta un montón, Paulina. Y frente a situaciones particulares, lo que yo te sugiero es que busques, y que es una de las buenas prácticas también, red. La red que te pueda aportar en cómo tratar de una manera correcta y bien tratante a una persona con determinadas características. Es lo que yo, como he ido resolviendo yo, como hemos ido resolviendo otros equipos, para dar una respuesta adaptada, particular, rápida, a una persona que requiere de nuestra intervención, además en un contexto de traumatización. Esa sería como mi sugerencia, mi querida Paulina. Ya, muchas gracias por la Muchas respuesta, gracias. profesora. Gracias a ti. Eso, espero que hayan encontrado algunas respuestas en lo que les pude transmitir hoy día. Espero que el seminario haya sido satisfactorio para ustedes. Ojalá verlos en el curso, ahora en enero. Espero que tengan unas lindas fiestas junto a su familia, que tengan un buen fin de semana. Los encuentro increíblemente aguerridos y aguerridas de haberse sumado un viernes en la tarde pre a un fin de semana, pero yo creo que habla de la necesidad que tenemos los profesionales de dar una respuesta atingente y bien tratante. Así que me alegro que se hayan sumado. Eso. Así que eso, Beatriz, un gusto trabajar contigo, que no me haya tocado con él. Pero, Igualmente, bien. profesora, que le vaya súper. Muchas gracias. Gracias.